Bueno, yo pienso que... A ver, yo veo, ya me fue el mixer acá. Ah, vamos bien. El kick está bien ahí. Escucha muy bien. A ver, yo veo. Vamos un poquito más de volumen por acá. Por el momento lo voy a dejar así. Ahora lo que vamos a hacer es que voy a... Bueno, ahora vamos a cerrar acá el mixer. Esto los vamos a poner acá. Voy a anotar a ver una cosa si estos están en el mixer. Vamos a ver si están roteados. Bueno, que deben de estar ya roteados. Sí, ya están roteados ya. Ahora lo que vamos a hacer es los tontones. Vamos a trabajar con los tontones. Vamos a agrupar todos los tontones. Entonces lo que voy a hacer en este momento es... Aquí están los tontones. Voy a cerrar acá primero. Y voy a crear un bus de tontones. Aquí está el bus. Y vamos a poner por acá. Aquí pongamos botón bus. Botón bus. Para no poner tan largo. Bueno, ahí está. Vamos a dejar así. Y lo que voy a hacer es abrir el mixer otra vez. Y los voy a reagrupar. Estos tontones los voy a mandar. Este lo voy a mandar al bus. Bus tontones. Este lo voy a mandar al bus también. Este lo voy a mandar al bus tontones. Y este, que es el que yo voy a manejar como el volumen de todos, lo vamos a mandar acá al drum bus, que es el batería bus. Y este otro ya vaya. Entonces los tengo así ordenados para que se vayan identificando cada uno. Tienen su color. Listo. Entonces con este ya sabemos que es azulito. Ya sabemos que es el color de bus de los tontones. Bueno, ya todos están mandados. Bus principal. Listo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que me voy a ir a este primero. Vamos a sonarlo. Que los tontones están por acá. Aquí están los tontones. Entonces el primero es este. Voy a reagrupar. Vamos a escucharlo primero. Suena bien fuerte. Ahora lo que voy a hacer es, lo voy a analizar acá. Vamos a limpiarlo. Tiene un buen espacio para limpiarle todos estos. Hasta el 60 le podemos quitar. Listo, entonces lo que voy a hacer es abrir acá. Y vamos a buscar. Vamos a abrir esto. Entonces vamos a empezar a darle lo que llaman el barrido. Filtrarlo pues. Le vamos a darle barrido a esto. A ver, yo pongo un poco más de volumen acá en la voz. Vamos a darle barrido. Vamos a verlo más. Vamos a empujar. Está muy flaco. Por aquí suena bien, pero está muy flaco. Que tenga todavía gordura. Ahí está. A mí me parece que está muy bueno. Tratar de manejarle un poquitico ahí. Ahí está muy bien. Vamos a hacer comparación. Vamos a quitarle de pronto un poquitico más. Ahora lo voy a hacer para el otro lado. Bypass. Está haciendo yo. Ok. Veo que aquí se va hasta los 10. Se está comiendo un poquito de 10. Tratar de que no coma mucho. Que me quede espacio para ponerle vibración a todo esto. Me parece que ahí está muy bien. Va a hacerle comparación.
porque está muy bueno y listo. Ahora vámonos para el otro. Este es el high, el tontón alto. Vámonos para el medio y vamos a prender vamos a quitar quiero el high. Estoy con el high. El high sí tiene bastantes bajos acá, unas frecuencias altas, menos espacio acá. A ver, yo voy aquí, que es que está cortado. Ese sí tiene bastante sonsonete ahí. Lo que voy a hacer es mover este. Entonces me imagino que alguien cogería y haría un grupo y los pone todos juntos y los limpiaría todos juntos. Yo en el caso mío no, los voy a limpiar separadamente para tener más control de ellos. Eso es lo que yo hago, cojo el instrumento y los separo y después los mando al grupo y ahí sí les pongo los efectos completos. Por ejemplo, en este caso los voy a filtrar, los voy a limpiar y después yo les voy a dar más poder. Ese es el método que yo hago. Entonces es muy sencillo, vamos a limpiar este. Este tiene bastante bajo acá, que suenan bien, buenos. Vamos a mirar a ver. Por ejemplo, ahí quitando nomás 20 kHz se oye bien. Vamos a quitarle un poquitico más. Ahí suena ya. Por aquí me gusta que mantenga el golpe natural, porque este es un bombo natural. Es de la colección mía, que son bombos verdaderamente naturales. Trabajo con bombos reales. Bueno, ahora vamos a hacer comparación. Se pierde un poco de vibración y aquí le limpiamos más. Bueno, ahora vamos para este otro lado y vamos a limpiar aquí. Si yo veo acá, me puedo salir bastante, casi hasta los 10 kHz, parecido al otro, pero voy a tratar de no cortarle mucho para que no se me opaque mucho. Ahí está bien. Ahora le voy a hacer comparación. Sube hasta por acá. Aún así pierde un poquito, pero después ahorita le vamos a dar esa ganancia. Ahora acá más vamos a ponerle el otro. Ahora me vuelvo para acá. Apagamos este. Este tiene más poder. Este es el tontón bajo. Vamos a hacerle lo mismo. Pero quiero ver que siempre me corta acá. Aquí está bien. No sé por qué el berraco coso se me va. Bueno. Ok, listo. Ahí vemos que este tiene más poder. Vamos a hacerle lo mismo. El barrido para este. Ahí quita, bueno, buen sonido. Vamos a hacerle un barrido bien dramático. Ahí está muy barrido. Es lo que por estos lados me gusta. Ahí por aquí me gusta. Como cortando hasta los 30, 30 y tantos. Bueno, ahora lo que voy a hacer es para el otro lado. Tiene un espacio muy plano ahí. Ayudar para limpiarlo. Vamos a hacerle por acá. Ahí se comió un poquito de lo plano. Pero ahí está plano, bien planito acá. Si ustedes lo notan a este lado, voy a tratar de correrlo más. No que coma mucho. Ahí está bien. Bueno, lo que se busca es limpiarlo, darle más poder y quitarle como esos bajos. Que eso va a saturar mucho cuando
tocan todos los instrumentos mucho bajo. Lo que se hace es tratar de limpiarle y quitarle un poco de los bajos. Tampoco puedes matar los bajos, sino dejarle unos bajos más naturales. Vamos a hacer comparación acá. Me suena muy bueno. Muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, voy a mover el span, voy a ir acá y ya los tengo los tres. Entonces lo que voy a hacer es, voy a traer lo que voy a tratar de escuchar en cada uno, en el primero. Escuchar hasta dónde llega el volumen. Prenderlo acá. Me llega acá. Me llega ahí. Este es el máximo que pica. Ahora lo voy a hacer con este otro. También me llega ahí. Buenos de volúmenes. Lo que estoy tratando de hacer es como balancear los volúmenes para cuando le meta el compresor no tenga que comprimir mucho. Está bien. Ahora vamos a hacerle al otro, a este. Este yo sí pienso que sí está más duro. Lo voy a bajar un poquitico acá. Una tarita. Vamos a subirlo un poquitico más. Ahí. Listo, ahí me queda muy bueno. Ahora los voy a poner todos juntos. Muy bien. Suena muy bueno. Ahora lo que vamos a hacer es, utilizo este plugin para mirar la frecuencia, porque dicen que este es el que da la frecuencia más exacta. Entonces este es pequeño, fácil de manejar, no gasta mucho CPU. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacerle el balance, ponerle balance a los tres. ¿Para qué? Para que cuando vaya a meterle el compresor no tenga que comprimir mucho. No necesita mucha compresión de volumen, sino que es solamente bajarle los picos, pero sin perder la dinámica, porque si se pierde la dinámica cuando usted le mete compresor, no está haciendo nada, está destruyendo más bien la onda. Lo que vamos a hacer acá es, aquí tengo un grupo bass que lo acabamos de hacer, ¿cierto? Lo que vamos a hacer acá es, antes de irnos al grupo bass, porque todo está sonando en el grupo bass, ustedes escuchan, todos van ruteados acá. Lo que voy a hacer ahora es, voy a mover irme al mixer y los vamos a panear. Entonces, ¿cómo se panean estos muchachos? Vamos a darles un toque como estéreo, pero notando también que aquí no se nos vaya a poner como para que cuando haga el estéreo no haya, pues, a ver como mucha desfase. Pero yo sé que no va a tener desfase porque cuando lo meten ya una a la mezcla pierde la desfase. Si está solo puede tener desfase, pero a veces cuando está entre tantos grupos no crea mucha desfase. Vamos a ver. A pesar de que a moverlo con esto. Voy a ir poniendo uno por uno. A ver, voy a poner por ahí a unos 30, está bien. A ver, me suena bien ahí. Lo voy a poner un poquitico más antes de 30. O también lo podía bajar un poquitico más para acá. Como este está tan alejado. Ya pongámoslo por acá, sí. Si ese tiene 30, pongámosle a unos 14. Y este sí lo voy a tirar bastante lejos, como para unos 25 o algo así. Démoslo ahí. Ahora lo voy a poner junto a ver cómo me suena. Pero no se queda mucho estéreo.
Para que suena bacano, pero vamos a ver si de pronto le meto otro poquito por acá, a ver cómo suena. Para que está más mejor acá. Voy a poner esto un poquito más alejado, a 30. Se lo vamos a bajar un poquitico más. Por ahí a 28. Voy a tratar de poner esto un poquito más cerca. Bueno, aquí juega mucho el oído. Tienen que tener un buen oído para poder panear esto. Bueno, ahí me suena muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es... En este vamos a insertar. En este coso vamos a quitar esto. Vamos a empezar a insertar. De inserciones a insertar efectos. Vamos a empezar con el primer efecto. El primer efecto es que le vamos a meter una compresión. Esta vez no me voy a ir con el compresor de Cubase, sino que me voy a ir con este que trabajamos en varias veces. Este le va a dar un buen ataque. Me gusta un ataque alto. Un poquitico acá de esto. Un poquitico de ratio, no mucho. Voy a darle un poquito el pick. Como yo no quiero que sea tan suave la cosa, entonces lo que voy a hacer es que le voy a quitar casi todo, le voy a dejar un poquito. Ahora lo que vamos a hacer es hacerle reducción. Vamos a hacer este, lo voy a quitar. Quiero como que tenga mucho estéreo. Dejémoslo así. A ver, yo lo subo a ver qué hace esto realmente. Vamos a mirar a ver si esto hace verdaderamente algo. Vamos a ver qué es lo que hace. Verdaderamente no hace nada. Entonces puede hacer algo, pero verdaderamente no afecta mucho. Dejémoslo así. Estamos en una pista estéreo. Entonces vamos a dejarle pues que quede como algo. Lo que vamos a hacer es a trabajar con el threshold. Empezar a subir hasta que hagamos una ganancia pues, de 4. Una reducción de 4. Empezar aquí a darle. Ya siento reducción. Vale, otro poquito. Ahí ya siento reducción. Pero ahora lo voy a hacer una comparación. Sí, hay una reducción poquitica, pero se siente ya todo como más plano, pero está dinámico. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a regalar el poquito de volumen que se perdió. Por ahí más o menos. Tampoco exagerarlo mucho. Ahora él va a subir de volumen. Dejémoslo por ahí. Ahora vamos a ver otra vez comparación. Bueno, me parece que ahí está muy bueno. No necesita más nada. Bueno. Ahora vamos a quitar este y vamos a poner otro efecto. Entonces, pero vamos a, en este momento a buscar otro efecto que le dé buena fuerza a los tontones o que le dé vida. Y es un poquito de distorsión o saturación. Entonces para esto voy a invitar a este man. Y aquí vamos a buscar las distorsiones. Y voy a buscar algo sencillo, ¿no? Utilizar la misma que utilicé con el redoblante. Vamos a utilizar este. Un saturador muy bueno, muy fácil de manejar. Lo vamos a dejar neutral. Siempre me gusta dejarlo neutral. Entonces vamos a ver cómo estas chispitas que están acá empiezan a ponerse más vibraturas. Vamos a empezar a subirle.
ahí está muy distorsionado. Creo que por acá me parece que está como muy bueno. Ahora lo que voy a hacer es... No, eso no hay problema, dejémoslo así. Vamos a ver acá. Aquí ya se distorsiona mucho. Por acá me suena muy bueno. Vamos a hacer una comparación. Bueno, muchos dirán que esto parece como que le estuviera subiendo más volumen. No. Parece, pero esto le está dando vibración. Cada vez que este efecto está prendido, le da como un chispeo a esto. Si ustedes notan, empieza a chispear más las vibraciones. Luego, entre más cosas le ponga, más va creciendo el volumen. Eso tiene lógica, pero no es el volumen, es la fuerza. Fuerza muy diferente al volumen. Y tratar de que no tampoco pues distorsione, porque no estamos buscando distorsión, estamos buscando saturación, pero a un nivel más natural. Me parece que ahí está muy bueno esta saturación. Vamos a hacerle comparación a los dos efectos. Está como más opaco. Ahora con efecto compresión y saturación tiene más vida. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, después de darle esto, le vamos a dar transient para que las dinámicas de la canción suenen más largas, se alarga más el sonido. Eso es lo que hace el transient, tratar de alargar más el sonido en un sentido natural. Entonces vámonos con este transient, que es uno de los mis favoritos. Si uno nota, aquí de todas maneras tiene buen trance, a pesar de que no le hemos estado poniendo, donde poner un poquito más, tampoco sin matarlo mucho, pues. Vamos a ver que la agujita llegue hasta acá. Ahí está bien, ahí tiene buen trance. Me parece que ahí está muy bueno. Ya tiene buena caída, buen golpe. O sea, no nos llega al rojo. Ahora voy a hacer comparación. Note cada vez que uno pone el transient que crea como una onda más fuerte. Y noten que cuando le quito la saturación, también se siente como que estas cositas ya no vibran mucho. Ahora la comparación. Ahí tiene los efectos. Ahora sin efectos. Suben los armónicos, sube todo lo de la batería, lo de los tontones, sube más la vida, que le da más vida, más fuerza. Y eso es lo que buscamos, darle fuerza, poder. Sobre todo a los tontones, que necesitan ese poder. Bueno, ya después de esto, que ya tenemos transient, lo otro que le podemos meter es... Bueno, ahora vamos a mover este y le vamos a meter un poquito de... Ahora me toca irme a Sems. Entonces le vamos a meter un poquito de este muchacho que está acá. Y le vamos a meter reverberación para que nos suene bien fantástico esta cuestión. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Aquí está la reverberación que yo voy a utilizar. Vamos a escuchar. Y a medida que vamos escuchando, yo voy a ir subiéndole el volumen a esto. Como siempre me voy extremo. A ver cómo suena. Uy, suena tremendamente loco. Entonces ahora le voy a dar suave. Hasta que encuentre un punto exacto donde me guste. Parece que por aquí me suena muy bacano. Suena poderoso. Voy a quitarle las inserciones y voy a quitarle el centro. Vamos a escucharlo más acá. Ahora lo que voy a hacer es cerrar este, traer este. La reverberación hace crear un poco más de campo estéreo. Parece que está bien ahí, no está clipeando. Vamos a hacerle comparación.
de la izquierda, ahora a la derecha, ahora mono, ahora diferente, no sé qué efecto era ese. Flipear quiere decir doblarlo. Bueno, ahora voy a quitar este. Noto que subió bastante el sonido. Ahora lo que voy a hacer es tratar de comparar este con este en el mixer, que lo vamos a medio mezclar. Entonces no veo más efectos para esto. ¿Qué más le podemos meter? Bueno, vamos a meterle un poquito de... Aunque verdaderamente no necesita, pero sí se le vamos a meter un poquito de limitador, pero hay como para darle un boostecito ahí suave. Vamos a escuchar. Dale fuerza. Ahí me parece que está muy bien. No voy a exagerar mucho con esto porque ya parece que está bien subido el volumen. Voy a tratar de bajarle aquí a este para que no quede con mucho volumen. Listo. Ahora lo que voy a hacer es, como yo siento que por ahí suena la batería, pero no sé por qué suena encima de esta. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es irnos al mezclador. A ver, yo voy a salvar esto primero, que uno no sabe. A ver cuando nos pone de pronto loco esto y ahí quedamos amarillos. Bueno, salvado otra vez. Ok, listo. Ahora lo que vamos a hacer es que con este botón que está acá, voy a tratar de escuchando cómo puedo yo manejar el volumen de estos comparado con este. Por acá lo vamos a hacer así. Entonces vámonos para el mezclador. A ver qué pasa acá. No están sonando los tontones. Porque lo apagué. Muy bien. Aquí voy a dejar y ya vengo con el próximo tutorial que sigue ya la otra parte. Chao.